Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Punto de Inflexión. Como día miércoles venimos a hablar un poco del mercado inmobiliario en este live de hoy día de, en el fondo, no inviertas en propiedades sin antes saber esto, que son 3 puntos importantísimos que vamos a tocar hoy. Y para eso nos acompaña, como siempre, Nicolás Díaz, gerente general de WeStay Chile. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Bien y tú, Nico? Bien, bien acá, aquí preocupado con todo el tema del plebiscito, ya a puertas de una decisión muy, muy importante que obviamente vamos a estar analizando Constanza la próxima semana. Así es, ya no queda nada, vamos a estar in situ una vez que tengamos la respuesta y analizando el mercado, las proyecciones y en el fondo cómo poder seguir avanzando dependiendo de qué salga. Y en este capítulo de hoy también nos acompaña Pablo Elgueta, subgerente de finanzas de Inmobiliaria Manquehue. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Constanza, hola Nicolás, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación a ustedes. Gracias a ti. Y bueno, en honor al tiempo, siendo ya las 6 de la tarde, me gustaría hablar de el primer punto que tenemos en nuestra agenda, que es un punto muy relevante que tenemos que tener en cuenta antes de analizar o proyectar una inversión inmobiliaria. Y habla de cómo disminuir en el fondo el uso de capital propio y optimizar el financiamiento que podamos tener con bancos, mutuarias, etcétera, para invertir en propiedades, que debería ser el punto número uno antes de quizás buscar el proyecto, buscar la ubicación, buscar una unidad. Deberíamos primero partir por este punto. Pablo, me gustaría escuchar ahí tu Opinión. información al respecto. Sí, Exacto. oye, sí, ¿no? Como tú dices, cualquier inversión inmobiliaria o de cualquier otro tipo, siempre es necesario buscar la optimización entre el uso de mi capital y la deuda. Mientras más deuda tenga la inversión, mejor la rentabilidad. Ahora, en el caso inmobiliario específicamente, siempre el financiamiento típico del bancario, donde los bancos hoy día están financiando en general, dependiendo del cliente, dependiendo del proyecto, entre el 80 al 90% en algunos casos. Y los plazos van variando siempre de acuerdo como al riesgo del cliente, en el fondo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es necesario buscar alternativas de financiamiento para el 10% restante, suponiendo que el banco te financia el 90%, y en ese caso hoy día, dada la situación inmobiliaria del país, donde en general se ha visto ralentizado el tema de las ventas, donde tenemos proyectos inmobiliarias con stock y se van a ir, pienso yo, acumulando durante este año, pueden surgir alternativas bastante atractivas de negociación directa con la inmobiliaria, por ejemplo, Claro, el tema condiciones de... comerciales en el fondo. Exactamente, sí, o sea, hoy día hay alguna inmobiliaria que están con proyectos de entrega inmediata, tú puedes sentarte con ellos a conversar, a ver si hay alguna posibilidad de que haya algún tipo de financiamiento directo, incluso del pie, hay inmobiliarias que hacen créditos directos, el tema de los bonos pie, que también son relevantes, en ese sentido, entonces, siempre el consejo es acercarse a las salas de venta, a conversar con los vendedores, buscar alternativas en conjunto, porque como te digo, el tema de los stock de las inmobiliarias va a ser muy, muy relevante este año y por eso mismo están abiertas a negociar y buscar alternativas al financiamiento. Claro, y así logramos de alguna forma disminuir el uso de nuestro capital propio, pero y en el fondo, claro, o sea, si estuviésemos aprobados al 80%, pensando en un inversionista que quizás ya tiene propiedades o ya tiene créditos, porque hoy día, si bien hemos vuelto a tener algunos bancos o mutuarias que están a veces al 85-90, igual es complicado tener una aprobación al 90%. Entonces, pensando en tener el 80%, por ejemplo, claro, tendríamos entonces, Pablo, que acercarnos a la inmobiliaria a buscar en el fondo mejores condiciones comerciales que nos puedan ayudar a ese 10% restante que nos pueda quedar, poder pagarlo o diversificarlo de la mejor forma posible.
Sí, o sea, cuando son entregas inmediatas, sí, el consejo es acercarse directamente a la sala de venta. Ahora, cuando son proyectos que tienen un periodo de entrega futuro, ahí siempre está la posibilidad de poder pactar en cuotas. E incluso hoy día está muy en boga el tema de la venta en blanco, donde son proyectos muy, muy a futuro, donde las inmobiliarias están pensando también un poquito en aquellos inversionistas que son más quizás aversos al riesgo. Están Claro, esperando un poco cómo va a resultar el tema en de casa. no solo el tema del plebiscito, sino el tema macroeconómico en general, que está bien, hay harto ruido en la escena mundial. Entonces, algunos están proyectándose aún más allá no sé, 18 meses, entrega 2025, 2026, ahí también el pago del pie se puede hacer en hartas cuotas, en varios cheques, entonces ahí también da espacio para poder adaptarse mejor al flujo caja, que eso es al final lo que busca el cliente, en el fondo, ¿cierto? Claro, y tratar en el fondo de apalancar la mayor cantidad de capital a través del crédito hipotecario y tratar de nosotros también usar la menor cantidad de caja posible, entendiendo que finalmente en un proyecto a largo plazo estamos comprando de todas formas en UF, entonces si algo pasara y eventualmente no queremos llegar a la escrituración final, sigue siendo una buena alternativa, aún así tomar posición hoy día antes de que los precios sigan subiendo. Nico, no sé qué piensas tú al respecto. Sí, no, lo que pasa es que acá estamos con verdad con dos expertos, porque Pablo, yo no sé si la gente sabe, pero Inmobiliaria Manquehue está en bolsa, tengo entendido, Pablo, ¿no? Sí, estamos abiertos a la bolsa, exactamente. Exactamente, y eso tiene Imagínate. otra, claro, eso es tremendo, eso tiene otras compliance que se llama, otros requisitos que debe cumplir la inmobiliaria a efectos de transparencia, de información, de cómo tiene que comportarse una empresa que transa en bolsa es muy distinto a una empresa privada. Entonces, en ese sentido, Pablo, te quería preguntar respecto a las promesas, tal vez, si hay un porcentaje mínimo de pie que ustedes tienen que necesariamente enterar o de cómo se informa eso, qué tanta certeza hay ahí, porque no es lo mismo que se te caiga un 20% de un edificio a punto de escriturar en Inmobiliaria Manquehue, que cotiza en bolsa, que en otra, tal vez. Sí, lo que sucede es que, bueno, Inmobiliaria Manquehue tiene proyectos que quizás están un poquito alejados de lo que es inversión, porque en general, ¿cierto? Son proyectos de primera vivienda, nosotros estamos ubicados en Piedra Roja, principalmente Chicureo, proyectos que van desde las 13.000 UF a las 20.000 UF, entonces, claro, ese cliente tiene un comportamiento de pago un poquito distinto al de un inversionista que va, ¿cierto?, a buscar o a cierto su portfolio de inversiones. En ese caso, nosotros en general estamos pidiendo el 15% de pie, el 15% que se paga durante el periodo de la construcción, donde el 5% es al principio, el otro 5% durante el periodo y el otro 5% al momento de escriturar. ¿Ya? A diferencia de otras inmobiliarias, nosotros no hacemos firmar pagaré al cliente. Hay algunas inmobiliarias que hacen firmar el pagaré al cliente para asegurar también el pago del pie restante. En ese sentido, nosotros no lo hacemos. Pero como te vuelvo a insistir, el comportamiento de ese cliente es un poquito distinto. Ahora, sí estamos nosotros entrando el día de hoy con proyectos súper interesantes en Santiago de edificios. Estamos partiendo un proyecto en Ñuñoa y estamos partiendo o terminando un proyecto en Providencia, Providencia Ñuñoa, ahí en el límite, en la calle Teniente Montt, donde sí ahí nos enfrentamos a clientes que tienen este tema de que son inversionistas, no mucho, pero sí son inversionistas que ya tienen hartos proyectos, hartos edificios, ¿cierto? Hartos departamentos en su portfolio, y ahí nosotros también tratamos de asesorarlo de la mejor manera para conseguir el crédito hipotecario y el financiamiento respectivo para la compra de la propiedad. Claro, o sea, en el fondo la idea es entender que esta forma de optimización de capital va más al inversionista que al cliente final que quiere comprar vivienda habitacional, básicamente, porque claro, ahí en general la gente ya tiene el 20% o a veces incluso más, trata en el fondo de pagarlo de otra forma. La idea de buscar esta optimización, insisto, es cuando uno ya es inversionista y por eso o le financian menos del 90% y tiene hay que buscar estas alternativas en cuestión. Pasando un poco más al segundo tema y entendiendo que, claro, la forma más fácil de optimizar siempre es acercarse a la inmobiliaria, buscar alternativas, conversar de su caso y tratar de que se forme este como traje a la medida que siempre le decimos. ¿Cómo ven ustedes las tendencias hoy inmobiliarias? El mercado se ha movido harto, como bien decía Pablo, estamos en un momento de incertidumbre, no solo a nivel país Chile, sino que también económico a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son como las proyecciones o las nuevas tendencias que ven ustedes en el mundo inmobiliario a puertas de la elección independiente de quien gane? El mundo va a seguir funcionando igual, entonces, ¿cómo podríamos más o menos analizarlo? Sí, mira, en general,
creo que la industria inmobiliaria tiene una potencialidad enorme para seguir desarrollándose en Chile. Creo que en general Chile es un mercado es profundo porque tiene hartos actores, pero tiene poco desarrollo a nivel de innovación, y en ese sentido el tema de todo lo que ha surgido con las empresas de PropTech, FinTech, ingresando al negocio inmobiliario ha sido súper interesante. Creo que aún hay espacio para seguir creciendo. Tenemos una realidad en Chile que es el déficit habitacional, y eso es innegable, y eso se ha visto reflejado un poquito en los cambios de la tendencia de las inversiones. Por ejemplo, Chile ha entrado o ya llegó para quedarse el tema de los multifamily. El año 2006 habían 10 edificios multifamily, hoy día hay más de 220, con 24.000 unidades aproximadamente disponibles, y eso en realidad es súper interesante porque desde el punto de vista del cliente, del arrendatario, se hace mucho más atractivo y mucho más seguro acercarse a arrendar una propiedad que está, cierto, administrada por un multifamily, porque sabes que los vecinos que te van a llegar son vecinos que están calificados, que han sido revisados, que hay una administración que se va a preocupar del edificio. Entonces, en ese sentido, el tema de los multifamily yo creo que llegó para quedarse y probablemente siga creciendo, dada la tendencia que hay en nuestro país. El tema en términos de innovación y de tendencia, pienso que ha habido también un cambio en los productos que estamos hoy día viendo en el mercado. El tema del trabajo del cowork, del trabajo del work office, perdón, de trabajar desde casa, del home office, perdón. Claro. Hoy día las empresas ya se están abriendo a los trabajos híbridos, entonces estás viendo ya que el producto de los edificios ya vienen con las salas comunes de todo lo que es cowork. En las casas ya ves que hay una oficina, un espacio para hacer la oficina en la casa. Y eso también está haciendo que se vuelva a potenciar el mercado de oficinas, que estuvo muy, muy caído, ¿cierto? Debido a la pandemia. Hoy día ya ves que las oficinas se están revitalizando, ya ves que se está convirtiendo en cowork, que están abriendo sus puertas para que en el fondo puedan llegar todas estas empresas que están con esta modalidad híbrida. Entonces, eso también es muy interesante. Por otro lado, creo que también se ha abierto la puerta para la inversión en el extranjero. Creo que hoy día hay países que son muy, muy, muy potenciales para poder invertir. Estados Unidos, que hace años, ¿cierto?, se está viendo, pero también hay países como República Dominicana, acá en Chile, Paraguay, Uruguay. Entonces, en realidad creo que hay alternativas globales también para el mercado inmobiliario que son muy atractivas para los inversionistas. Y no solamente para los inversionistas de alto patrimonio, sino que también gente, ¿cierto?, que puede y a lo mejor no tiene grande patrimonio, pero puede invertir un poquito de su patrimonio en este tipo de inversiones. Así que creo que hay todavía espacio para seguir creciendo, hay alternativas y son muy, muy atractivas para los inversionistas en general. Claro, en el fondo ir diversificando, quizás abriéndonos un poco a las inversiones fuera de Chile, entender que claro, que este modelo de multifamily, Pablo, llegó para quedarse y finalmente yo creo que el 2023 va a ser el gran mundo inmobiliario presente en Chile. Se ha impulsado harto y se están entregando durante este año y el próximo hartos proyectos de multifamily. También hay hartas inmobiliarias hoy día comprando o construyendo básicamente solo para renta. Eso en el fondo también hace que el mercado se estabilice un poco. ¿Cómo lo ven, Nico? Bueno, entre Pablo y Constanza dijeron todos los puntos, pero sí, la verdad es que para complementar, sí, tengo mucho conocimiento hoy día aquí en el programa. Pero sí, eso yo creo, concuerdo con Pablo, o sea, hoy día todo el mundo, me preocupa que todo el mundo está viendo el corto plazo. Estamos viendo la coyuntura, la noticia de la semana, la polémica de los políticos, pero no estamos pensando que las inversiones inmobiliarias son de largo plazo, que la inversión inmobiliaria hay que mirarla en un horizonte de 10 a 20 años, y en ese sentido no estamos viendo que los multifamily están invirtiendo menos que antes, sino que todo lo contrario, están en el pico histórico de cuánto están invirtiendo, que lo mismo con la demanda por arriendo, no estamos viendo que baja, sino que todo lo contrario, y lo mismo que las plusvalías, a pesar de todas las correcciones, a pesar de todo el ruido de la pandemia, no solamente tenemos el tema político, sino que recuerden también la pandemia. Entonces, las probabilidades siguen subiendo. ¿Y por qué pasa eso? Es básicamente porque es un activo refugio. Y ahí es donde el inversionista tiene que entender que esto es una inversión de largo plazo, que es lo que estoy mostrando, no sé si pueden ver acá en la pantalla, este artículo que escribí el día lunes, claro, donde justamente se hace una bajada de esto,
y se compara con otros tipos de inversión, y efectivamente estamos viendo hoy día que la gente está muy, muy preocupada por el día a día y está dejando de ver el largo plazo. En el largo plazo, la inversión inmobiliaria sigue siendo muy rentable, mucho más estable que cualquier otra cosa, y además te permite apalancar la inversión, lo que no existe, por ejemplo, una pyme le cuesta muchísimo apalancarse y optar a deuda. Y además, lo que dice Pablo, que la inmobiliaria efectivamente están tirando toda la parrilla, como pongo ahí, están dando tremendos descuentos, están optimizando, ¿cierto?, las formas de financiamiento, y ahí es donde yo creo que el inversionista inmobiliario tiene que aprovechar las circunstancias, aquellos que tienen la opción de financiarse, comprar, invertir, buscar las oportunidades, como tú dices, Pablo, tal vez negociar directo con una sala de venta que está con stock achacado y tiene que cumplir sus números de fin de año, es tremendo. También está la depreciación acelerada para los que tienen empresas que tienen venta y movimiento, ¿no? Empresas de sociedad de inversiones, y también descontar el IVA. Entonces son distintos mecanismos que hoy día puntualmente, yo encuentro que una vez resuelto el tema del plebiscito del domingo, el mercado se debería empezar a moderar, ¿cierto?, a ajustar, a medida también que se devuelvan las tasas el próximo año, que es como más o menos se espera, y se controle la inflación. Con la baja oferta que está habiendo por parte de proyectos nuevos, por parte de la inmobiliaria, podríamos ver una tendencia hacia el alza en las plusvalías, yo diría hacia mediados, fines del próximo año, y ahí es mejor que te pille invertido y que te pille adentro. Y un poco el último punto, sí, el último punto yo lo estoy también teniendo como una tesis de inversión, es que no esperemos la siguiente crisis, la siguiente constitución o el siguiente tema de pandemia o político, económico, y empecemos desde ya a diversificar nuestro patrimonio inmobiliario, siempre pensando en 10 a 20 años, en tratar de sacar un porcentaje hacia afuera, hacia otros países. Entonces, por ejemplo, en Chile, dejar la inversión que tiene la posibilidad de apalancarse con un alto porcentaje, con un 80, un 90%, más el bono, puede llegar hasta un 100%. Y afuera, empezar a hacer de a poco pequeñas inversiones que te sientas cómodo. Generalmente en otros países te dan hasta el 50%, en República Dominicana, que es un sector que yo estoy recomendando hoy día, está muy al alza, la moneda es muy estable, el país creciendo harto, y con el teletrabajo, la zona Punta Cana se está desarrollando muchísimo, queda a como a 2 horas de Miami, está tremendo. Entonces, por ejemplo, de ahí tú puedes apalancar tu inversión en un 50% como mínimo, y ahí tal vez mantener un porcentaje en Chile apalancado con deuda bancaria, donde sí te siguen apalancando, y la utilidad empezar gradualmente a sacarla y ver alguna opción de hacer tus primeras posiciones, obviamente estos caso a caso, el que puede, etcétera, pero los valores de las propiedades son bastante similares a las de Chile, y ahí tú dices, ok, me preparo en un horizonte de 10 a 20 años y empiezo a explorar y a ver otros mercados, Constanza. Sí, 100%. O sea, la idea hoy es diversificar, estar muy atento a lo que está pasando en el mercado y finalmente entrar. O sea, claro, lo llevamos conversando harto tiempo igual, pero finalmente, no sé, el 2018, 2019, tuvimos muchos clientes que finalmente pensaban que primero los precios iban a ir al suelo, que las inmobiliarias iban a salir casi a rematar. Lo hemos hablado en muchos capítulos de punto de inflexión y finalmente ha pasado todo lo contrario. Independiente de la inflación, la UF sigue subiendo. Entonces, ahí ya llegando al tercer tema que tenemos hoy día, que finalmente es, entonces, si ya estamos entendiendo que si hubiésemos comprado el 2018 ya tendríamos una plusvalía quizás mucho mayor, porque todo lo que ha ido pasando, la alza de los precios de la construcción, el IVA a la construcción y un millón de factores que hemos tenido han hecho que las inmobiliarias hayan tenido que subir los precios, no solo porque siempre se van subiendo dependiendo de la etapa, sino que también porque claramente han habido factores externos que los han obligado. Entonces, en ese sentido, hoy día, ¿qué es lo que ustedes creen mejor? ¿Conviene más comprar en blanco, en verde, en entrega inmediata, en parcelas, que están muy de moda también, independiente de la reforma esta que sacaron en el fondo de agrícola? Pero ¿cuál es el punto que podríamos hoy día definir como camino de inversión inmobiliaria? Yo creo que va a depender siempre mucho del inversionista, de la aversión al riesgo que tenga. Como mencionaba en un principio, si hay alguien que quizás está preocupado por lo que está pasando en el país y además piensa, como decía Nicolás, también en el horizonte de 10 años, ¿cierto? Una inversión en blanco puede ser una buena opción, porque en el fondo, ¿cierto? Las condiciones
en el tiempo van a ir cambiando de país, ¿cierto? Del proyecto también, y en ese sentido es muy importante que ese inversionista que compra en blanco, por ejemplo, también pueda preguntar si es que la promesa se cede, que también es una opción, ¿cierto? Si tienes el capital hoy día y puedes invertir hoy día y optimizar tu financiamiento, buscar con mutuarias, que siempre se recomienda, que invierta ahora, como decía Nicolás también. Yo creo que las crisis son para aprovecharlas y este es un momento para poder hacerlo. Entonces, yo creo que va a depender mucho del inversionista. Yo creo que ambas opciones son súper válidas. Lo que sí hay que aprovechar la oportunidad de invertir, porque también, como decía Nicolás, hoy día el refugio de la inversión inmobiliaria es muy importante y es real. Está invertido en UEF, ¿cierto? Está protegido de la inflación, tiene plusvalía. En ese sentido, también la recomendación es que la persona busque asesoría siempre de algún experto, ya de algún experto que lo pueda ayudar, algún asesor inmobiliario, que en el fondo lo pueda guiar. Hoy día hay comunas que son más rentables que otras en términos de canon de arriendo, ¿cierto? Entonces, hay proyecciones futuras de estaciones de metro. Entonces, todos esos factores la persona tiene, el cliente, el inversionista que quiere entrar al mundo inmobiliario tiene que estar atento, y para eso es súper importante que pueda asesorarse muy bien. Y en términos de las parcelas, como tú decías, Connie, claro, hay un tema regulatorio, pero aún así, siempre, históricamente, la tierra ha sido refugio en crisis. Así que también hay una buena alternativa ahí de inversión. Lo importante siempre es asesorarse, ver dónde está comprando, ver todos los temas legales, los permisos, y en base a eso, ¿cierto?, también tomar la mejor decisión. Nico. Sí, claro, no, 100% de acuerdo con Pablo. En términos de en blanco, en verde, a mí nunca me ha gustado mucho, creo que lo he dicho varias veces, la inversión en verde. O nos vamos en blanco, donde tenemos todas las facilidades, todas las condiciones, la inmobiliaria se la juegan por colocar sus primeros unidades, o nos vamos a la entrega inmediata, ¿cierto? Donde están estos descuentos, donde también se la están jugando la inmobiliaria. En lo extremo, ¿cierto? Hay menos proyectos y eso también es por algo. Generalmente la mayor cantidad de unidades está en verde. Entonces, yo entre esos dos me voy o en blanco o en inmediata. Y ahí, Constancia, quiero hacer un pequeño paréntesis para contarle a la gente que hoy día tenemos, no solo nosotros, sino que el mercado en general está dando muy buenas alternativas de financiamiento. Hoy día tenemos, por ejemplo, en WeStay, lo mismo que tenía en su minuto ProPie, que te pagaba el 5% de pie. Entonces, aquellos inversionistas que, por ejemplo, pueden llegar a un 10% más de pie real, y no tiene bono el proyecto, más un financiamiento al 80, 85, qué sé yo, o le falta de frente un 5, WePie te presta ese 5% y después lo recupera con cargo, ¿cierto?, a la administración. El requisito es que se administre esta propiedad con WeStay, y ahí nosotros directamente le vamos a pagar a la inmobiliaria, ¿cierto? Ese 5%, al minuto de la escrituración, la inmobiliaria se cobra su 5%, que nosotros se lo ponemos al cliente a modo de pie, y después lo vamos recuperando, ¿cierto?, con los ingresos por arriendo. Y además, el inversionista, si no quiere esa opción y durante la administración de su propiedad necesita liquidez, también existe la disponibilidad de optar a WeCatch, que se llama, que te anticipamos 6 meses de tu flujo de arriendo y después de nuevo lo vamos recuperando en el tiempo con los ingresos por administración. Estos son productos, Constanza, Pablo, que la verdad es que yo creo que van a ser la tendencia en los próximos meses de los distintos brokers y las distintas empresas de administración, porque solucionan el tema de la liquidez. Y a su vez, los que dan el servicio, los que prestan, los que anticipan, perdón, el dinero, no se puede decir prestar, tienen la garantía del activo inmobiliario, de la administración. Al final es un win-win, como se escuchó por ahí en algunos temas políticos, pero sí, efectivamente, acá yo creo que hay un win-win donde tanto el propietario como la inmobiliaria y eventualmente el arrendatario se pueden beneficiar de este ecosistema y de esta nueva tendencia que la empresa de broker van a empezar, o tal vez las mismas inmobiliarias, quién sabe, a migrar hacia una fintech. Claro, finalmente así también vamos mitigando todos los riesgos de los inversionistas, en las dificultades en el financiamiento, lo mismo que hablábamos con Pablo al principio, o sea, si estamos aprobados al 80 y tenemos un servicio como
pie o WeCat, que finalmente nos presta un 5%, es distinto poder pagar solo el 5%, mientras en la administración, más los meses de gracia, y ahí vamos ajustando, podemos tener un poquito más de liquidez y básicamente, claro, ir ahí como bajando todos los riesgos y lo mismo el punto número 1, o sea, optimizando todos nuestros recursos para poder invertir lo menor posible de capital. Así es. Un pequeño vacío. No, es que bueno, está todo dicho por Constanza, entonces no. No sé si tienen algún otro comentario que sientan relevante, insisto, creo que estamos en días clave. Hay que dar un poco quizás de optimismo también al mercado, a los inversionistas. Quizás si hay alguno ahí quiere... Yo la verdad es que justamente la idea de hacer este live hoy día es salir un poco de la coyuntura del plebiscito. La verdad es que está todo el país entre polarizado, hay mucho nervioso, o sea, no mucho nerviosismo, hay mucha angustia, hay mucha gente que ya está chata con el tema y que quiere que se acabe luego. Y efectivamente el domingo se acaba una etapa, se acaba un ciclo y eventualmente el mercado ya está interiorizando con una mejora, ¿cierto?, en el dólar, en el IPSA, un triunfo del rechazo. No me quiero anticipar ni tomar ni una tendencia política, pero esa es la realidad un poco del mercado. Y a partir ya de toda la encuesta, y a partir ya de la próxima semana deberíamos ver una baja entonces de esta presencia mediática del tema político que tiene a todo el país un poco agotado. Y ver la inversión inmobiliaria, que es lo que nos convoca, ¿cierto?, con un horizonte de 10, de 5, incluso de 20 años. 100%. Claro, Pablo. No, estoy súper de acuerdo con Nicolás en el sentido que el mercado ya está interiorizado con los resultados. Creo que el desafío como país macroeconómico va mucho más allá del plebiscito. Creo que tenemos un desafío en general de cumplir o satisfacer la necesidad, como decía, de la demanda habitacional, que es real en Chile. Entonces, en ese sentido, hay desafíos súper importantes. Creo que es solamente mencionar que es súper interesante lo que salió en la semana acerca de esta posibilidad de que exista una garantía estatal para el financiamiento del pie. Creo que eso, si se logra aprobar, si se logra avanzar, va a ser súper relevante, va a ser súper importante, y creo que esas son las cosas que necesitamos escuchar el día de hoy de parte de las autoridades para poder seguir, en el fondo, ayudando a las personas que obtengan su vivienda, y en el caso de los inversionistas también, generar todas las facilidades para poder, en el fondo, que puedan armar su patrimonio, puedan pensar en su futuro y puedan estar seguros frente a la incertidumbre económica. Así que creo que esos dos aspectos son súper importantes. Se viene también la discusión de la reforma tributaria, que es post-plebiscito. Entonces creo que tenemos todavía para seguir discutiendo y conversando en relación al mundo inmobiliario. 100%. Es verdad, necesitamos noticias más optimistas. Pero bueno, hemos llegado ya al final del capítulo de hoy. La idea era refrescar un poco la visión del mercado, qué esperar de él y también cómo seguir tomando posiciones antes de que los precios sigan subiendo, la UF también, y así podamos ir ganando plusvalía independiente del momento en el que queramos entrar. Pablo, gracias por acompañarnos, tremendo aporte también, y qué bueno poder tener de ti, que estás también en el rubro, día a día, la visión y el optimismo que necesitamos todos y todos los inversionistas. Y Nico también, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectan semana a semana. Nos vamos a ver muy pronto ya teniendo los resultados de las elecciones para poder seguir analizando y ayudándolos en la decisión final. Y bueno, nos vemos en otro capítulo de Punto de Inflexión. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Gracias.